tiene que retirarse. Bueno, no necesita presentación el diputado Ricardo López Murphy, así que se va a referir a su último libro, que es, perdón, nunca me acuerdo los títulos de memoria, Libertad, Patria y Vida. Adelante, Ricardo. Gracias. La verdad que hace horas estoy viniendo para acá, pero quedé encerrado en un congestionamiento. Me dijeron que participaste activo. No, ni siquiera tengo prejuicios, pero me quedé encerrado y no podía salir del encierro. Hablé por teléfono con mucha gente sobre distintos problemas de la vida nacional, la acción legislativa, así que yo uso el tiempo, pero de todas maneras, como he escuchado algunas exposiciones, no quería reiterar temas, sino contar muy brevemente de dónde surge el libro y cuál fue el propósito y qué fue cosas que omití que fueron muy importantes en mi formación, porque el libro cuenta desde mitad del siglo XX al 2019 la historia de mi vida, cómo me fui formando, los episodios que protagonicé, pero al mismo tiempo cuenta los episodios nacionales e internacionales, o sea, lo ubica en contexto, es casi una historia guionada a partir de mis tribulaciones personales. Por supuesto que hay en esa discusión refiero intensas polémicas que sostuve a lo largo de esos 70 años. Un cuento que es simpático de hacer es que yo lo pensé como mi despedida, o sea, lo escribí con la idea de dejar un documento que reflejara experiencias y dificultades y perspectivas de cómo habían ocurrido las cosas. Debo confesar que también he grabado para la Universidad de Buenos Aires, hay un inventario en audio de la historia argentina y he grabado con un grupo de gente muy grande muchos episodios históricos en bastante más detalle que lo hago acá, pero para que se entienda por qué ocurrieron ciertas cosas que me tuvieron como protagonista. Pero si lo tuviera que escribir hoy, yo he venido reflexionando qué omití, no qué puse, sino qué omití. Y hay varios episodios de la vida mundial que fueron muy determinantes de mis experiencias. Yo quisiera brevemente mencionarlo, porque si lo volviera a escribir, uno nunca está satisfecho con los libros, siempre que los termina piensa debería haber hecho otra cosa. Pero aprendí muchos años atrás, por eso publiqué muchos libros, que si uno no abandona el libro lo toma de rehén, así que lo abandono y empiezo otro volumen. Los episodios que hoy yo pondría tienen que ver con las experiencias totalitarias. El libro se llama Libertad, Patria y Vida y está muy vinculado a los episodios de la rebelión cubana, una rebelión que sigue, o sea, si ustedes ven, a pesar de haberles puesto 7.000 años de castigo, 7.000 años, imagínense lo que es el Código Penal cubano, a los que se gritaban en las calles, patria y vida, gritaban libertad. Entonces yo tomé ese título porque me conmovió profundamente, primero porque los cubanos descubrieron una cosa que era extraordinaria. ¿Se acuerdan la canción esa? Esa canción fue formidable, porque la canción popularizó estas demandas elementales de los derechos del ser humano que siempre han sido sumergidas por los regímenes colectivistas y totalitarios. Pero yo recuerdo ahora, en el auto venía recordando, muchas discusiones con mi padre sobre los episodios totalitarios. Voy a contar algunas porque esas son las que me formaron. Una es Alemania, junio del 53, Berlín.
se subleva el Berlín oriental, harto de la miseria, de las frustraciones, y se subleva pidiendo dos cosas: libertad y elecciones libres, que era para Ulbricht, que era el mandamás en la Alemania comunista, era algo intolerable, hasta que el ejército soviético, el ejército rojo, aplasta la rebelión, una matanza ahí en Berlín terrible. Siempre, ese era un comentario que mi padre de joven me hacía sobre cuánto lo había impresionado a él ese episodio y cómo tenía yo que ver la formación totalitaria. No era un enfoque, mi padre no era economista, no tenía, eso después me estudié yo, pero digamos, el enfoque porque entré a los problemas del totalitarismo fue distinto, fue esa capacidad de actuar como una guadaña sobre las libertades. Segundo episodio fue la invasión de Hungría. Y siempre mi papá en el 56 me contaba cómo el ejército rojo de nuevo había ahogado en sangre la rebelión y cómo los estudiantes se subían a los tanques y cómo se inflamaban junto a los tanques para incendiarlos. Ahí quedó preso un famoso cardenal católico, Vincenti, y siempre él hablaba de la iglesia del dolor, de la represión y del silencio. Una cosa que estuvo en mi subconsciente, pero por alguna razón no la escribí. Entonces hoy les quería decir, ustedes ven siempre en mis intervenciones una actitud muy agresiva contra el colectivismo, contra el comunismo, contra el castrismo. Y ahí viene otro episodio de mi vida muy simpático. Mi papá era diputado nacional, allá corría el año 60, y recibíamos exiliados, gente que se escapaba de Cuba. Y a veces en toda esa cuestión invitábamos a almorzar y venían a casa. Cubanos, ustedes saben, son muy festivos, muy ocurrentes y muy desenfadados. Entonces lo invitaban en medio de unas postraciones enormes y en la mesa familiar decían: ¿qué país atrasado es este? Nosotros lo recibíamos. Entonces decían: ¿qué país atrasado es este? No hay semáforo, no hay aire acondicionado, todos los autos son muy viejos. No había autos en Argentina. Los autos comienzan después de Frondizi con las grandes fábricas automotrices, pero comienza a haber autos allá por el año 60, 61, no había autos. Mi papá se compró una estanciera en el año 58, vivíamos José María Moreno y Juan Bautista Alberdi, el centro de Caballito, y el pedido de todos los chicos del barrio que los llevaran a dar una vuelta en camioneta porque nunca se habían subido un auto. Digo, para que nos ubiquemos el atraso. Mi abuela se indignaba porque decía: lo invitamos a almorzar y hablan peste de nuestro país, pero esto es una cosa. Pero a mí me quedaba siempre ese trasfondo que por supuesto me volvió a impactar terriblemente con la invasión de Checoslovaquia. Yo ya tenía la edad y vivía ese episodio, me golpeó severamente. La primavera de Praga, uno de los autores anteriores no quería otra cosa que un socialismo más mercantil, una cosa menos cerrada, no era un cambio de régimen muy ambicioso, pero era el nivel de represión que había, era impensable. Además, una cosa que a mí me impactaba en esos años que ingresaba a la facultad era que el que ponía en duda al régimen comunista lo internaban en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, porque uno solo podía dudar si estaba mal de la cabeza. Más aún, yo cuento en el libro, es un cuento muy simpático, que en esa época los trotskistas, como ahora, tenían muchas variedades. Pero había una variante que insinuaba la posibilidad de vida extraplanetaria. Esto no, ustedes se ven, pero es una cosa dramática. Y decía: si vienen los marcianos, nos hacemos socialistas inmediatamente, porque es un régimen superior, y los marcianos como civilización superior deben ser comunistas. Yo no escuchaba esas cosas. Yo ahora, 50 años después, 50 y pico años después, digo: pero ¿cómo podía haber sido
que yo no me sonreía, yo prestaba atención, esto es una cosa muy compleja, más gasté buena parte de mi vida leyendo el comienzo de mi vida, leyendo a Lenin, a Stalin, a Trotsky, así que los conozco muy bien, tal que me hago una diversión en el Congreso. Una de las pocas cosas que me hacen divertir es lograr hacer discutir a Romina del Pla con Miriam Bregman. Siempre lo rescato. Romina me confesó casi una declaración de amor, porque yo digo que ella es revolucionaria, pero Miriam Bregman es pequeño burguesa. Por supuesto, en privado me ha confesado Romina del Pla que yo tengo razón y que insista con el argumento, que eso la favorece en la primaria. Digo, para que... Pero digo, eso se refiere a debates de haber leído demasiado sobre Trotsky y compañía. El otro episodio que me golpea severamente a lo largo de mi vida es la Revolución iraní del 79 y el retroceso dramático de las costumbres, eso que ahora produce la rebelión. Piensen ustedes que la rebelión de la mujer es cortarse el pelo. No sé si ustedes son conscientes del atraso, de la barbarie, de la represión que existe en esa sociedad y ese sentido mesiánico que hay, porque no es que hacen un gobierno para ellos, tienen una visión mesiánica de la vida, cosa que también tenían los comunistas de la Unión Soviética. Eso no lo tiene Putin. Putin tiene una versión imperial. En realidad Putin, en términos de la Revolución Francesa, es un hombre muy de derechas. O sea, lo que él es un hombre imperial. Pero la revolución iraní siempre me impactó profundamente porque yo no podía creer que a fines del siglo XX estos gobiernos teocráticos tuvieran digamos, la dimensión y la capacidad de alterar el panorama como lo hicieron. Eso también lo omití, mis reflexiones, mis discusiones. ¿Por qué digo que lo omití? Porque yo tenía un compañero persa que cometió en mi señora, que está desesperada que no vuelvo. Ya vuelvo. Pero para que ustedes vean, esto también debe ser vinculado al totalitarismo. El episodio, yo tenía un compañero persa, eso no lo conté bien en el libro, que era sumamente inteligente, podría ser muy desopilante los cuentos, y tomó la terrible decisión, contra mi opinión, que le imploré que no volviera, conociendo la experiencia de los regímenes comunistas y totalitarios. Bueno, desgraciadamente perdió la vida al retornar a Irán. Eso me impactó mucho, pero por alguna razón lo omití, como omití el otro episodio que también me impactó muchísimo en los mediados de los 70, que fueron los The Boat People, la gente que se escapaba de Vietnam en botes, o The Killing Field, que eran los campos de la muerte de Camboya. Mataron a la mitad de la población. Digo, para ponerlo en términos, esto ocurría a mediados de los 70. El fundamento ideológico era el mismo que auspiciaban nuestros guerrilleros. Por eso nuestros guerrilleros, en privado, muchos de los que se han arrepentido de los hechos, han confesado que iban a matar 1 millón, 1,5 millones de personas. Es decir, nosotros no ponemos en perspectiva las características conceptuales e ideológicas que dieron lugar a ese tiempo, a ese mesianismo, a esa locura colectiva que vivimos en esa época. Y no gasté mucho tiempo porque yo fui compañero de varios de los líderes guerrilleros, por edad, por La Plata era un centro increíble, y ahí estaban, y los conocí, discutí con ellos, y eso lo omití y debía haber estado en el libro. Y por supuesto omití también los episodios, no totalmente, pero los episodios de Venezuela y Nicaragua, que me tuvieron como un gran protagonista, pero no lo quería hacer porque era muy autorreferencial. Yo era presidente de
de la Red Liberal de América Latina y participé con una intensidad extraordinaria en la Venezuela de Chávez y en la Nicaragua de Ortega. Buena parte de mis amigos están todos presos, algunos muertos. En la Venezuela de Chávez, una vez cometen el error, yo tengo muchos defectos y una pequeña virtud: no me den la oportunidad de debatir en televisión, eso lo hago con mucho oficio. Y por supuesto me llevaron a la televisión y me hice un picnic con los comunistas. Al otro día yo viajaba a Maracaibo, que era en el interior, y subo al avión, y el avión era lleno de la contra aplaudía como si fuera un héroe. O sea, bueno, hasta que finalmente dejé de ingresar a Venezuela por razones que ustedes comprenderán. Lo mismo me pasó en Nicaragua. En Nicaragua, yo sospechaba que esto tenía que terminar mal. Ustedes vieron, los gobiernos de los matrimonios a mí me ponen nervioso. Me preguntaron varias veces por qué lo ponen nervioso, y la gente asociaba el tren y decía: no, por Yayescu y la señora. Bueno, por supuesto después venían, y en su país también pasa, sí, bueno, pasaba, y esos episodios, esa cuestión, yo siempre asocié la libertad, no a las construcciones teóricas sobre, por ejemplo, el filósofo que recién se discutía de Harvard, o su alternativa. La verdad es que yo las discusiones sobre la libertad las asocié mucho a los hechos prácticos, a cómo se fue conformando la humanidad. Y a mí me parece que el comienzo de las libertades, la división de poderes, fue cuando Washington decide no reelegirse más, los 2 periodos, y terminar con la consanguinidad. La consanguinidad, o el vínculo matrimonial como fuente de poder, o la consanguinidad. Ahí corta y comienza un momento donde el poder se va alternando. Ustedes ven que China entra ahora en una deriva muy totalitaria porque sí ha logrado romper la regla que los chinos, bueno, al que lo sacaron, vieron que a uno lo sacaron, es decir, que se le había ocurrido lo que cada 10 años cambiaba. No es una regla muy poderosa, pero versus el monarquismo es una regla poderosa. Entonces mi reflexión hoy es sobre el riesgo del totalitarismo. ¿Por qué hice esa reflexión? Bueno, porque yo veo con gran preocupación estos días que corren en Argentina. ¿Por qué lo veo con gran preocupación? Porque veo una tremenda subestimación de lo que acá puede ocurrir. Veo con inmensa preocupación que la oposición se fragmenta bajo el criterio que la elección está ganada, y todo es disputa de candidatura, y eso no consulta la experiencia histórica. Yo siempre hago lo posible, ustedes conocen las reglas: programa, narrativa, regla de juego, triunfo arrollador, gobernabilidad, probidad. Eso, yo creo que si no resolvemos eso no hay futuro. Por eso creo que cuando la oposición se divide con excusas ideológicas, acuérdense ustedes que las excusas ideológicas son funcionales al poder, las excusas ideológicas las inventan ellos. Como ahora se sabe que parte de los cambios de la teología del 68 en adelante, la teología latinoamericana, estuvo la KGB detrás. O sea, tuvo, es decir, el inmenso esfuerzo para quebrar ciertos valores y ciertas convicciones. Yo creo que estamos subestimando la amenaza totalitaria, y esa subestimación es enormemente peligrosa. Y me parecía que esa referencia a esas heridas que llevo en mi historia personal, de los cuentos de mi padre, de mis propias experiencias, de los dolores que he conocido, debía hacerlo en la segunda edición. Así que esperemos que tenga que librar otra campaña electoral, así me pongo a escribir sobre el riesgo del totalitarismo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, pero
ustedes vieron el comando.